agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a mi hermano Santiago, que tomó a bien darme este privilegio, hermanos. Dios bendiga a mi hermano Fito también, que nos permite, hermanos, esta oportunidad. Y agradezco primeramente, ante todo, hermanos, a Dios. Amén. Porque el privilegio, hermanos, de cada uno de estar aquí al frente viene de allá arriba. Amén. Gloria sea al Señor. Así ha sido la voluntad de Dios. Amén. Que estemos en esta noche, en este lugar, alabando y glorificando el nombre de Dios. Amén, hermanos. Es un privilegio grande servirle al Señor, hermanos. Yo no sé cuántos se alegran, hermanos, de tener la oportunidad de estar aquí cantando y alabando el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, porque yo considero, hermanos, que en un tiempo, hermanos, yo no valía nada. Amén. Gloria sea al Señor. Si no hubiera sido por la misericordia del Señor, quizás yo no estuviera en este lugar. Amén. Ya estaría muerto. Gloria a Dios, ya estaría preso, quizás en drogas, alcoholismo, a saber, quién sabe, tanta perdición que hay hoy en día en la juventud. Amén. Gloria a Dios. Quiero titular el tema, hermanos, este mensaje, la voluntad de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. La voluntad de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, a diario, hermanos, estamos haciendo planes. Gloria sea al Señor. Vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. El otro mes voy a ir a la playa, dicen algunos. Aleluya. El otro mes voy a estar celebrando, dicen algunos. Aleluya. ¿Bien, hermanos? Gloria sea al Señor. No, hermanos, el otro mes nosotros debemos estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. No siendo partícipe de cosas que no tienen, hermanos, fundamento en la Biblia. Amén. Gloria sea al Señor. Así, hermanos, muchos de nosotros, hermanos, quizás a diario hacemos planes, amén. O muchos quizás, hermanos, a principios de este año dijeron, voy a conseguir un nuevo trabajo. Quizás, hermanos, voy a terminar la universidad, o voy a terminar quizás el 9º grado, voy a terminar bachillerato, dijeron algunos. Amén. Y muchos, hermanos, sus planes se vieron frustrados. Amén. Gloria sea al Señor. Y es que, hermanos, hay momentos, hermanos, en que pasan cosas en esta vida, hermanos, que nosotros quizás no podemos entender o no podemos hallar explicación. Amén. Gloria sea al Señor. Mire, hermanos, pasamos este año con la pandemia del COVID-19. Gloria sea al Señor. Muchos, hermanos, habían hecho planes. Este año iban a construir sus propias casas. Este año iban a comprar un carro nuevo. Amén. No pudieron. Gloria sea al Señor. Y muchos quizás preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Hermanos, entonces, ¿qué es la voluntad de Dios, hermanos? La voluntad de Dios es el control soberano de Dios sobre toda su creación. Desde lo más pequeño, hermanos, gloria sea al Señor. Busquemos Mateo 10:29, amén. Mateo 10:29, gloria sea al Señor. Voy a ir rápido, hermanos, porque el tiempo va volando. Amén. Gloria sea al Señor. Mateo 10:29, gloria sea al Señor. Mateo 10:29. Escuchen lo que dice su palabra, hermanos. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amén. Gloria sea al Señor. Y dice también, hermanos, Dios tiene el control de lo más pequeño, de los pajaritos, hermanos. Incluso tiene el control de los cabellos que nosotros tenemos. Él los tiene contados, hermanos. Amén. Y así, hermanos, también tiene el control de los grandes acontecimientos del mundo. Amén. Todo lo que pasa en esta tierra, hermanos, Dios tiene el control. Amén.
Y nada pasa, hermanos, sin que Dios lo permita. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. En Mateo 24, hermanos, 1. Escuchen lo que dice, hermanos. Mateo 24, 1. Gloria sea al Señor. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria sea al Señor, hermanos. Dios tiene el control sobre todo, hermanos. Y yo no sé cuántos de ustedes se alegran, hermanos, porque hace poco, hermanos, hubieron huracanes, hermanos, tremendos que azotaron otros países. Amén. Gloria sea al Señor. Y Dios tenía el control de todo, hermanos. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que este país fue guardado por la mano de Dios, hermanos. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes lo creen, hermanos, pero yo así lo veo. Yo sé que Dios, hermanos, tuvo que intervenir para que esos huracanes no tocaran este país. Amén, hermanos. Y es que tiene el control sobre todo. Amén. Este control soberano de Dios, hermanos, sobre su creación se manifiesta de tres maneras diferentes. Amén. La primera, hermanos, es la voluntad de Dios decretada, o la voluntad de Dios soberana o oculta, hermanos. Es aquella voluntad que nosotros muchas veces no podemos entender o no sabemos, hermanos, no podemos explicarla. Amén. Gloria sea al Señor. Busquemos, hermanos, Job 9. Gloria sea al Señor. Job 9, del 9 al 12. Gloria sea al Señor. Y hermanos, y es que esta voluntad, hermanos, muchos quizás de nosotros nos preguntamos a veces, hermanos, ¿por qué nos pasan ciertas cosas en nuestras vidas? Amén. Quizás nosotros muchas veces estamos pasando situaciones difíciles, hermanos, y estamos ahí renegando de lo que estamos viviendo. Amén. Oiga lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Y dice así, hermanos. Gloria sea al Señor. Job 9 al 12. Gloria sea al Señor. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Y hermanos, Job, hermanos, pasó un momento que fue duro, hermanos, para él. Amén. Gloria sea al Señor. Fue probado. Gloria a Dios. Amén. Mira, hermanos, a él le arrebataron sus hijos. Le quitaron todo lo que tenía. Amén. Gloria sea al Señor. Su mujer, hermanos, lo dejó. Amén, hermanos. Pero dice Job, hermanos, en unos versículos dice, hermanos, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo miré, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Es que Dios, hermanos, tiene el control sobre todas las cosas que pasan, hermanos. Amén. Gloria a Dios, quien vive, hermanos, y a su nombre. Mire, hermanos, hace poco estábamos hablando con un hermano y él decía, hermanos, es que yo estoy cansado de estar trabajando donde yo estoy, porque no me queda tiempo. Amén. Y yo llego cansado y estoy estresado y le he pedido dirección a Dios que me ayude qué hacer. Amén. Y dice, hermanos, que el Señor le contestó, amén, le habló y le dijo, preparándote estoy. Amén. Y sabe, hermano, yo sé, hermanos, que Dios, es la voluntad de Dios que en el momento hermano, Él esté trabajando ahí. Amén, hermanos. Porque lo está preparando para algo que le va a dar. Amén, para que Él pueda desempeñarlo, hermanos, como Dios quiere. Amén, hermanos. Un ejemplo de esto, hermanos, podemos ver a José. Amén. Que tuvo que ser vendido por sus hermanos. Amén. Mire, hermanos, después de ser, hermanos, quizás el hijo preferido
de Jacob, hermanos, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Amén. Pero Dios lo prosperó. Gloria sea al Señor. Y Él no renegó, hermanos. Yo leo, hermanos, que dice que en la Biblia que Dios prosperaba todo lo que hacía José, hermanos. Imagínense, hermanos, después, hermanos, de estar siendo siervo, hermanos, de Potifar. Gloria sea al Señor. La mujer de Potifar lo quiere seducir, hermanos. Y este varón, hermanos, dice: no, yo no puedo hacer esto. No puedo traicionar a mi Dios. Amén. Y dice, hermanos, que la mujer levantó un falso testimonio a José, amén, y este tuvo que ir a parar a la cárcel. Amén, hermanos. Pero yo sé que, hermano, José aprendió a ver, hermanos, que todo lo que estaba pasando era la voluntad de Dios, que Dios tenía un plan perfecto, amén, para lo que él estaba pasando. Porque Dios, hermanos, estaba preparando a José, hermanos, porque un día él iba a tener, hermanos, que ser gobernador de la tierra de Egipto. Amén. Dios lo estaba capacitando para ese momento, hermanos. Y a pesar, hermanos, de estar atravesando esas situaciones difíciles, él aprendió a ver que Dios tenía un plan para su vida y que él tenía el control de todo. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermanos, nos ponemos, hermanos, estamos pasando pruebas, estamos pasando, hermanos, dificultades? Quizás, hermanos, no tenemos trabajo o quizás tenemos una enfermedad, amén. Pero entonces, hermanos, aquí es donde nosotros empezamos a flaquear, hermanos, y empezamos a cuestionar a Dios, y pues empezamos a decirle: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué a mí? Señor amado, ¿por qué a las demás personas le va bien y por qué a mí no me va bien? Amén. Muchos de nosotros muchas veces estamos así, hermanos, porque queremos, hermanos, que Dios haga nuestra voluntad, pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria sea al Señor. Escuche lo que dice, hermanos, en el versículo 14. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Muchos de nosotros, hermanos, por más que queramos, hermanos, cuestionar a Dios, no podemos. Amén, hermanos. Por más que creamos que somos justos, que no pecamos y que caminamos rectamente, no podemos cuestionar la decisión de Dios. Amén, hermanos. Dice en el versículo 12: he aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Amén, hermanos. Yo no sé, hermanos, usted, pero quizás nosotros, hermanos, ¿quiénes somos, hermanos, para decirle al Señor que qué está haciendo con nuestra vida, que por qué nos están pasando estas cosas? Si muchas veces nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, y así queremos cuestionarlo a Él. Amén. Amén, hermanos. Estos versículos nos muestran que hay cosas que Dios en su soberana voluntad hace, decreta o permite, que nosotros primeramente no podemos entender, no podemos cambiar y no podemos intervenir. Son cosas que son parte de un plan perfecto de Dios, que para nosotros los seres humanos la mayoría de veces son incomprensibles. Amén. Gloria sea al Señor. Pero muchos de nosotros, hermanos, con esto quizás muchas veces queremos echarle la culpa al Señor de todo lo que nos pasa. Amén, hermanos. Y es que la voluntad de Dios no quiere decir, hermanos, que Él haga cosas que sean mal para nosotros, amén, sino que hay ciertas cosas que Él las permite. Amén, hermanos. Ante la soberana voluntad de Dios, los seres humanos y principalmente nosotros, sus hijos, solamente podemos bendecir a Dios en todo tiempo. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, estamos pasando momentos difíciles que no entendemos, hermanos. Bendizcamos el nombre de Dios.
Amén. Estamos pasando, hermanos, problemas con nuestros vecinos. Bendizcamos el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Amén. Yo sé que Él va a obrar, hermanos, porque todo está en sus manos. Él tiene el control perfecto sobre todas las cosas. Amén. En Job 1:21 dice, hermano, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo miré. El Señor dio, Él quitó, bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Job no renegó, hermanos. Aprendamos, hermanos, a ver el plan de Dios en la dificultad, en el problema, en el proceso que estamos pasando. Yo sé que Dios tiene un plan para cada uno, pero es necesario, hermanos, pasar esos procesos. Es necesario pasar esos momentos difíciles. Amén. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Salmos 34:1 dice, alabaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará en mi boca. Amén. Debemos alabar al Señor en todo tiempo, hermanos, no solo en las alegrías. Amén. No solo cuando estamos contentos, cuando nos está yendo bien en la vida. Amén, hermanos. Porque muchos de nosotros así somos, hermanos. Solo alabamos a Dios cuando nos va bien. Incluso aquí, hermanos, venimos a la iglesia y queremos que el Señor solo nos hable bonito. Amén. Solo queremos que el Señor nos hable de prosperidad, nos hable, hermanos, de bendición, que nos va a dar carro, que nos va a dar casa. Pero cuando nos exhorta, hermanos, ahí nos emprobamos. Amén. Cuando viene la palabra dura, hermanos, ahí estamos con cara de limón. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria sea al Señor. El segundo aspecto, hermano, es la voluntad de Dios revelada. Amén. Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 3, capítulo 4, gloria sea al Señor. Versículo 3. Amén. Primera de Tesalonicenses, gloria sea al Señor. Capítulo 4, versículo 3. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Dice la palabra del Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Versículo 5, 18 dice, hermanos, gloria a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios nos ha revelado su voluntad a sus hijos, hermanos, y también ha revelado para los demás seres humanos en general. Amén. En su palabra Él nos ha revelado qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Amén. Y por tanto lo que le desagrada es el pecado. Amén, hermanos. La voluntad de Dios, hermanos, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y nos ha dejado revelada en su palabra. Amén. Si nosotros, hermanos, queremos ver qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, hermanos, debemos escudriñar su palabra. Amén. Ahí está, hermanos, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dios nos ha revelado en su palabra que debemos santificarnos, que debemos ser agradecidos. Amén, hermanos. Pero muchos de nosotros, hermanos, estamos aquí y seguimos contaminándonos. En vez de santificarnos más para el Señor, queremos seguirnos, hermanos, contaminando con las cosas que el mundo ofrece. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Que no creen, hermanos, que hay hermanos que ya están planeando para el otro mes cómo van a decorar, qué van a hacer para la cena. Amén. Gloria sea al Señor. Contaminación para sus vidas. Amén, hermanos. Debemos ser agradecidos. Amén, hermanos. Con todo lo que el Señor nos da. Nos levantamos enfermos. Gloria sea al Señor. Nos levantamos cansados. Gloria sea al Señor. Nos duele un pie. Gloria sea al Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Y amigos, hermanos,
Dios nos ha revelado que su voluntad es también que nos guardemos para Él, que no pequemos. Amén, hermanos. No debemos mentir. Difícil, hermanos, es que somos expertos para mentir, hermanos. Estamos tan acostumbrados que a cada ratito se nos sale una mentira, amén. Imagínense, hermanos, que hay muchas personas que están mentirosas, que son hermanos que ocupan, hermanos, el don que Dios les ha dado, hermanos, para hacer maldades. Amén, hermanos. Van a profetizar, el hermano, dice el Señor aquí y aquí, y saben que es una gran mentira la que andan diciendo. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Tampoco debemos robar, matar, hablar de nuestros hermanos. Gloria sea al Señor. Muchos de nosotros aquí estamos, hermanos, y aquí, hermanita, Dios le bendiga. Me cae mal la mujer. Yo no sé para qué viene aquí. ¿Por qué no se va? Dice la palabra del Señor que debemos amar a nuestros prójimos, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Yo no sé por qué Dios usa a la hermana esa que más le cae a mí. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Dios usa como a Él le place. Amén, hermanos. Si nosotros no somos merecedores. Amén. Pero en la santa misericordia de Dios, hermanos, aquí estamos, sirviéndole. Amén, hermanos. Él nos ha revelado su voluntad para nuestras vidas en su palabra, y que aquí podemos encontrar qué es lo que no le agrada al Señor, hermanos. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Y qué no debemos hacer? Amén. Dice la palabra que debemos guardarnos de borracheras, hermanos, de adulterio, de fornicación, de falsos testimonios a los hermanos, de la mentira, de la brujería, hermanos. Amén. Pero no, aquí hay personas que siguen haciéndolo. Amén, hermanos. Se les habla y se les predica y se les predica, amén. Y ellos siguen haciéndolo. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. El tercer aspecto, hermano, es la voluntad permisiva de Dios. Amén. Gloria a Dios, la voluntad permisiva de Dios. Deuteronomio 30:19, hermano. Busquémoslo rápidamente. Gloria sea al Señor. El tiempo ya se nos fue. Gloria sea al Señor. Voy a ir rápido, hermanos. Deuteronomio 30:19, amén. Escuchen lo que dice su palabra, hermanos. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén, hermanos. La voluntad permisiva de Dios tiene que ver directamente con su voluntad revelada. Dios nos ha dado la libertad de elegir si hacer lo que Él nos ha mandado o no. Nosotros tenemos, hermanos, la libertad de elegir, hermanos, si hacemos lo que Dios quiere o no lo hacemos. Amén. Amén, hermanos. Él nos ha revelado en su palabra, hermanos, de qué debemos guardarnos, qué no debemos hacer, pero es nuestra decisión si lo hacemos o no. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. En Eclesiastés 11 creo que dice, hermanos, que joven, que dice que toma placer en tu juventud. Amén. Y haz lo que tu corazón quiera. Pero dice que ten en cuenta que sobre todas las cosas que tú haces, de todo eso te va a pedir cuenta el Señor. Amén, hermanos. Dios nos ha dado libre albedrío. Nosotros podemos escoger, hermanos, qué es lo que queremos hacer. Amén. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando lleguemos a la presencia del Señor, sobre todo lo que hicimos en esta tierra, tendremos que darle cuentas al Señor. Amén.
Bajo la voluntad permisiva de Dios, somos responsables de nuestras propias decisiones. No podemos culpar a Dios por nuestro pecado. No podemos decir que pecamos porque así lo había decretado Dios. No es así. Cada quien decide obrar conforme a la voluntad revelada de Dios o obrar en contra de esa voluntad y asumir las consecuencias. Amén. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Porque muchos hermanos dicen, no, es que yo peco porque ya sí había dicho Dios que así iba a pasar, entonces ni modo. Mentiras. Si usted está pecando es porque usted quiere, no sea mentiroso. Amén, hermanos. Es que es la verdad. Si seguimos pecando es porque nosotros queremos. Amén. Gloria a Jesús. Gloria sea al Señor. Pero no, algunos le echan la culpa al Señor. Amén, hermanos. Él nos ha revelado cuál es su voluntad. Y nos ha dado la libertad de elegir si lo hacemos o no lo hacemos. Amén. Si queremos agradar al Señor, hermanos, debemos guardarnos para el Señor y hacer su voluntad. Amén. El cristiano tiene la libertad de hacer o no hacer la voluntad de Dios que Él ha revelado en su palabra. Lucas 6:46, no lo vamos a leer, hermanos, por razones de tiempo. Amén. Pero ¿cómo podemos obrar, hermanos, conforme a la voluntad de Dios? Amén. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Escudriñando la palabra de Dios para poder conocer su voluntad que ha sido revelada en ella. Amén. También presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es decir, rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. En el verso 1 del versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, hermanos, decía que rindiéramos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Amén. Eso quiere decir, hermanos, que debemos, hermanos, someternos a la voluntad de Dios. Amén. Hacer que lo que Dios quiere, renunciando a nuestra propia voluntad, renunciando a los deseos de la carne. Amén, hermanos. Renunciando a los deseos de nuestro corazón. Gloria sea al Señor. Dice, no es fácil, hermanos, dejar de hacer lo que nos gusta y queremos para hacer la voluntad de Dios, pero es necesario para agradar a Dios. Amén. Y que muchas veces nosotros, hermanos, aquí estamos y decimos, no es fácil, hermanos, estar aquí y hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero si queremos agradar a Dios, si queremos, hermanos, estar ahí arriba, debemos someternos a su voluntad, obedecer su palabra, ser obedientes, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Ya les dio sueño, ya les dio hambre. Gloria sea al Señor. Ya va a terminar, hermanos. ¿Cómo puedo obrar conforme a la voluntad de Dios cuando la decisión que tenemos que tomar no está claramente expresada en su voluntad revelada? Amén. Cuando tenemos que tomar decisiones, hermanos, que quizás en la Biblia no podemos encontrar respuesta. Amén. Porque directamente, hermanos, en la Biblia no nos dice con quién nos tenemos que casar. Amén. No dice, Oscar Giovanni, te tenés que casar con María Elizabeth. La Biblia no dice así. Amén. Gloria sea al Señor. Tampoco nos dice, hermanos, directamente si debemos comprar un carro, si debemos comprar una casa. Amén. Gloria sea al Señor. Busquemos Romanos 8, capítulo 4. Amén. No, Romanos 8, versículo 4. Amén. Gloria sea al Señor. Ya con esto termino, hermanos. Gloria sea al Señor. Capítulo 8, versículo 4. Dice su palabra: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Gloria sea al Señor. Y a mí, hermanos, entonces, ¿cómo podemos, hermanos, tomar esas decisiones? Porque muchos de nosotros, hermanos, muchas veces pasamos dificultades o estamos, hermanos, en situaciones que tenemos deudas.
Amén. Que no hayamos cómo pagarlo, o que estamos quizás casados con una mujer que no nos ayuda para nada y... Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Cristo. Y a su nombre. Gloria. No, mi esposa, no, ella es tranquila. A ella no me la toque. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén, hermanos. Pero es que hay personas, amén, que se casan y en vez de ser ayuda idónea, se encuentran con una demonia. Amén. Gloria a Dios. Miren, hermanos, debemos pedir la dirección a Dios. Amén. Despedir la dirección al Espíritu Santo. Orar a Dios para que nos revele qué es lo que debemos hacer, para que nos revele cuál es su voluntad. Porque si nosotros, hermanos, no pedimos la dirección a Dios, después estamos hasta el cuello con las deudas que no hayamos cómo salir. Amén. Después estamos, hermanos, que no encontramos ni si agarrar para acá o agarrar para allá. Amén. Y allí, hermanos, es donde venimos y empezamos a echarle la culpa a Dios. Cuando nosotros no lo pusimos, no lo tomamos en cuenta para pedirle la dirección. Amén. Gloria sea al Señor. En conclusión, hermanos, hay cosas que no entendemos. Pero debemos entender, hermanos, que Dios tiene el control sobre todo. Que la última palabra es de Dios. Y que esa va a ser la voluntad de Dios. Amén. No se va a hacer nuestra voluntad. Amén. Dios nos ha revelado, hermanos, qué es lo que debemos hacer. Cuál es su voluntad. Pero nos ha dado, hermanos, la libertad de elegir, de hacerla o no hacerla. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, hemos hecho morir al viejo hombre. Amén. Y hemos renacido nuevamente. Somos hijos de Dios. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Debemos obedecer. Amén. No para agradar al hombre. No para agradar a mi hermana, no para agradar a mi hermano, sino para agradar a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. No quiero irme sin antes, hermanos, preguntar: ¿hay alguien aquí en esta noche que quiera reconciliar con el Señor? Amén. ¿Habrá aquí alguien aquí esta noche que quiera venir a los pies de Cristo? Amén. Mi hermano allá. ¿Todavía no? Gloria sea al Señor.